buenas tardes a todos los que nos escuchan. Buenas tardes, cubanos. Estamos en un espacio más de este programa Tú Decides, dedicado a reflexionar sobre la realidad cubana y también a invitar a la acción, la misma, que cientos de miles de cubanos protagonizaron el 11 de julio, haciendo renacer la esperanza y la fe en que el cambio de sistema no solo es posible, sino que está ahora mismo mucho más cerca de lo que algunos podrían imaginar. ¿Por qué? Porque el protagonista de ese cambio es el pueblo cubano. Y el pueblo cubano ha dicho, se acabó. Y está coreando patria y vida, libertad, cambio de sistema en las calles cubanas. Y por supuesto, ese pueblo cubano también necesita del apoyo de la comunidad internacional. También necesita de las democracias del mundo apoyando, soportando, animando y actuando en favor de esa demanda de libertad que los cubanos están gritando en las calles por cientos de miles el 11 de julio y que todavía hoy, mientras conversamos, hay protestas que son, bueno, violentamente reprimidas por la seguridad del Estado, por la policía, por las boinas rojas que tienen desplegadas en todo el país. Y es que es la represión la única arma que le queda al régimen. Es la única estrategia que tienen, ¿no? No tienen absolutamente nada nuevo que ofrecer, ni viejo, no tienen nada que ofrecer al pueblo cubano. Es terrible, es lamentable, es realmente una crisis de escala humanitaria lo que está pasando en nuestro país, y el único responsable es el régimen cubano. Yo quería contarles a todos los que se suman en este momento al programa que este jueves 19 de agosto algunos miembros de la comunidad cubanoamericana, acompañados por el alcalde de Miami y también por Yotuel Romero, y también por mí, tuvimos una reunión con el señor Alejandro Mayorkas, que es el secretario de Seguridad de los Estados Unidos. Su departamento se llama Homeland and Security en inglés. Y también por Juan González, que como ustedes recordarán, es el director del Consejo de Seguridad Nacional en la Casa Blanca para los asuntos del hemisferio occidental. También estaban allí otros representantes del gobierno norteamericano con el fin de escuchar las recomendaciones, las propuestas, las opiniones de las personas que allí estábamos. El grupo fue seleccionado por ellos hasta donde tengo entendido. Nos hubiera gustado que otras voces también estuvieran ahí. Como siempre, agradecemos la disposición del gobierno de los Estados Unidos de escuchar lo que tenemos que decir, y al mismo tiempo alertamos sobre la necesidad de actuar y de actuar rápidamente, algo que hasta ahora no se ha hecho a la altura de lo que las circunstancias demandan en el caso cubano por parte de nadie en la comunidad internacional, incluidos los Estados Unidos, aunque sí apreciamos las sanciones que han salido, por ejemplo, contra oficiales del régimen, contra directivos de la Policía Nacional, contra directivos de las boinas negras y las boinas rojas. No es suficiente en el sentido de que la política exterior de los Estados Unidos, y así lo expresé a estos funcionarios, debe estar alineada con lo que el pueblo cubano está pidiendo en las calles. Y el pueblo cubano está pidiendo libertad, está pidiendo democracia, está pidiendo una transición democrática. Por supuesto, nos toca a nosotros los cubanos, no todos los cubanos, los que vivimos dentro y los que vivimos fuera, hacerla posible, pero aquellos que en la comunidad internacional quieran extender una mano
amiga de solidaridad al pueblo cubano, deben tener como objetivo de su política hacia la isla nada menos que lo que el pueblo cubano está exigiendo en las calles. O sea, el objetivo de la política exterior de los Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OEA hacia la isla tiene que ser la transición democrática. Esa que el pueblo está demandando en las calles. No lo escuchábamos en Holguín, a las personas gritando cambio de sistema, porque eso es lo que hace falta para salir de la crisis humanitaria, ¿no? Eso es lo que hace falta para que los cubanos podamos, con nuestros propios medios, con el fruto de nuestro propio trabajo, salir de la crisis y esperamos también que con el apoyo de la comunidad internacional, ¿no? Un apoyo que el régimen cubano está rechazando criminalmente, ¿no? Como han hecho con las vacunas de COVAX, el plan de Naciones Unidas, como han hecho con las vacunas que el mismo gobierno de los Estados Unidos ha ofrecido mientras se mueren decenas, probablemente cientos de cubanos producto de la infección por COVID todos los días, ¿no? Escuchábamos la semana pasada cómo, por ejemplo, en el municipio de Guantánamo, de una media alrededor de 7, 8 personas que fallecían todos los días, en los primeros días de agosto estaban falleciendo 69 en promedio, y eso es solo en Guantánamo, ¿no? Solo podemos imaginar la situación a escala nacional, ¿no? Solo podemos estimar los números, pero definitivamente esos números están en los cientos, y esos seres humanos cubanos, esos muertos, están sobre la espalda de Raúl Castro y de Díaz-Canel, que ejercen todos los días el terrorismo de Estado contra sus ciudadanos y que además de manera deliberada han agudizado los problemas ya crónicos, ya graves, que tienen el sistema sanitario, el sistema de salud pública, la economía, el sistema de educación, el sistema de transporte, todo lo que en nuestro país está colapsado en este momento, y el precio lo pagan los cubanos, el precio lo pagan las familias cubanas, los niños cubanos, los jóvenes cubanos, esos mismos que han salido a la calle a demandar el cambio. Y volviendo al tema de la reunión que tuvimos algunos de nosotros este jueves, yo quería repasar con ustedes algunos de los temas que allí se trataron, al menos los que yo mencioné directamente, y por supuesto el primer punto es desde los Estados Unidos, que esté claro cuál es el objetivo de la política exterior hacia la isla, que debe estar alineada con el pueblo cubano y no con el régimen cubano. Ahora, hay acciones muy concretas que el gobierno de los Estados Unidos puede llevar a cabo, como denunciar pública y claramente la ilegitimidad del régimen cubano. Esto es algo que hemos mencionado en otros momentos, pero es importante repetirlo, es importante que se escuche, porque simplemente ni Díaz-Canel fue jamás elegido por los cubanos, ni Raúl Castro, quien lo puso a dedo ahí, fue elegido por los cubanos, ni los generales dueños de Gaesa, que están ordenando la represión, fueron elegidos por los cubanos, y por tanto ese régimen es ilegítimo, y lo que es necesario es que la comunidad internacional, si quiere ayudar, ayude al pueblo cubano a recuperar su soberanía como único objetivo y como objetivo principal de cualquier relación con Cuba. Por supuesto que es importante que esto no sea solamente la posición de los Estados Unidos, sino que sea una reacción mundial, invitar a los países de la Unión Europea, a los países de las Américas a tomar la misma posición, y entonces también a tomar acciones como las que se tomaron para terminar con el régimen del apartheid en Sudáfrica, acciones que vayan a ponerle consecuencias a la represión, a cada una de esos cubanos que lamentablemente todavía responden a las órdenes criminales de los Castro y de este grupo de generales, y que han salido a disparar contra los cubanos en las calles, y que mantienen en prisión al menos 531 personas, mientras estamos hablando solamente por su participación en las protestas
la comunidad internacional también, o inspirada o animada por el liderazgo de los Estados Unidos y de otros países que también deben tomar acción, pueden también poner consecuencias a las empresas que todavía estén enriqueciendo a la dictadura cubana por encima de los derechos humanos de todos los cubanos. Y eso también fue una de las posiciones que adoptó la comunidad internacional para terminar con el apartheid en Sudáfrica. Bueno, en Cuba también sufrimos un apartheid, el peor de todos, el político, el de sufrir prisión, el de sufrir acoso, el de sufrir maltrato, el de sufrir discriminación, el de sufrir segregación simplemente por tu manera de pensar. Además de todas las otras razones por las que el régimen cubano discrimina en Cuba, ¿no? Desde por tu raza hasta por tu orientación sexual, hasta por tu pertenencia, ¿no?, a un grupo religioso o tu participación activa en una comunidad religiosa. Eso también es apartheid y nosotros también queremos, como querían los surafricanos, como quieren todos los seres humanos, disfrutar de los mismos derechos que tiene cualquier ser humano en democracia y los mismos derechos que están garantizados o enunciados por la Declaración Universal de Derechos Humanos. Eso es lo que están pidiendo los cubanos en las calles y hay acciones que todavía no se llevan a cabo por parte de la comunidad internacional, específicamente de los Estados Unidos, y estamos hablando con el gobierno de los Estados Unidos por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque por la cantidad de cubanos, por la porción tan grande de la nación cubana que vive en los Estados Unidos y que por tanto puede ejercer su libertad de expresión, ejercer presión sobre aquellos que tienen la capacidad de hacer algo para que lo hagan. Pero este llamado no es solamente a los Estados Unidos, es absolutamente a todas las democracias del mundo, especialmente a las democracias de las Américas, especialmente a las democracias de Europa. ¿Por qué? Y esto es algo que también mencioné en la reunión con el señor Mayorkas, pues cuando nosotros hablamos de la libertad de Cuba, nosotros estamos hablando de detener el terrorismo de Estado que se comete todos los días desde el Estado, valga la redundancia, desde aquellos que tienen secuestrado al Estado cubano, que son totalmente ilegítimos. El terrorismo que esas personas cometen contra los ciudadanos cubanos todos los días, porque ir a las casas en medio de la madrugada de las familias cubanas a tratar de recoger a cubanos simplemente por haber salido a la calle a manifestarse, tiene el objetivo de infundir pánico, de infundir terror en sus familias y en el resto del vecindario. Y esa es la definición de terrorismo. O sea, cuando nosotros hablamos de apoyar la libertad en Cuba, estamos hablando de terminar con el terrorismo de Estado del régimen. Estamos hablando con terminar con un grupo de personas o con el poder de un grupo de personas que comete crímenes de lesa humanidad todos los días contra los ciudadanos cubanos. Pero también estamos hablando de terminar con la amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos, que significa la acción de ese grupo de personas que lleva 62 años en el poder en Cuba, porque no olvidemos los ataques sónicos ocurridos en La Habana, el llamado síndrome de La Habana, como se le conoce en los Estados Unidos, a ese grupo de diplomáticos norteamericanos y canadienses que han sufrido daño cerebral producto de un ataque o de un incidente que tuvo lugar en Cuba, que todavía no está explicado, pero que no pudo haber ocurrido sin la participación, o al menos sin el conocimiento y la complicidad del régimen cubano, de los aparatos de inteligencia del régimen cubano. No olvidemos las amenazas, y esto fue un punto también con el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, las amenazas que desde el régimen cubano han salido en las últimas semanas, telegrafiando o dejándoles saber a la comunidad internacional y especialmente
a la administración del presidente Biden que podría ocurrir un éxodo masivo en algún momento, ¿no? Con una irresponsabilidad enorme sobre las vidas de esos cubanos que pueden terminar ahogados, desaparecidos, como ha pasado en las últimas semanas, con aquellos que han tomado lamentablemente la decisión de echarse al mar. Bueno, eso también es una amenaza a la estabilidad de los Estados Unidos, además de una acción criminal contra los cubanos. Y la manera de terminar con esa amenaza o con ese chantaje permanente que de manera cíclica el régimen cubano usa para obtener concesiones de parte de los Estados Unidos, bueno, la manera de terminar con eso es apoyando al pueblo cubano en su derecho y en su demanda de libertad y de cambio de sistema. Y en este punto quizás extendernos un poquito, ¿no? Porque por supuesto que al mismo tiempo es importante ayudar de manera directa en todo lo que sea posible al pueblo cubano. Pero ese pueblo cubano no estaba pidiendo ni remesas ni comida, estaba pidiendo libertad para nunca más depender de las remesas para producir nuestra propia comida. Y en el momento en los momentos en que los cubanos hemos tenido acceso a mayor flujo de, por ejemplo, de remesas o a relajamiento de sanciones de parte de los Estados Unidos. De hecho, ha aumentado el número de cubanos que sale de la isla, porque lo que los cubanos buscamos, lo que queremos, es libertad. Lo que queremos es la posibilidad de ser los dueños de nuestro propio futuro, no de recibir algunas migajas, sea cual sea la buena intención detrás de ellas, ¿no? Como pueblo, como nación, como seres humanos, somos capaces de construir un país próspero. Para ello, lo único que necesitamos es la libertad. Y lo único que se interpone es el poder totalitario y absoluto de ese régimen, y se interpone de la peor manera posible, ¿no? Con el uso de la fuerza, con el uso de las armas contra los cuerpos de ciudadanos desarmados y pacíficos en las calles cubanas. De todos estos puntos conversamos y por supuesto que el llamado es a tener sobre la mesa todas las opciones del derecho internacional para proteger la vida de civiles en Cuba, para proteger la seguridad nacional de cada uno de los países en las Américas, y para terminar con la amenaza a la estabilidad democrática de toda la región que significa el actuar del régimen de La Habana en este momento. Esperamos que de esta reunión y de las anteriores salgan acciones concretas. Como les decía y les dije, en esta reunión que tuvimos el jueves, apreciamos que funcionarios del gobierno de los Estados Unidos se sienten a hablar con un grupo de cubanos y también de cubanoamericanos que se sienten a escuchar, pero el éxito de este proceso se ve con las acciones, se ve en el actuar, y hasta ahora esas acciones no son suficientes. Esperemos que sí lo sean, ¿no? De los cubanos también, de los cubanos en el exterior, de los cubanos que viven en los Estados Unidos, de los cubanos que viven en el resto del mundo. Depende también continuar la presión, continuar ejerciendo presión para que la comunidad internacional actúe en la manera que tiene que actuar, actúe apoyando al pueblo cubano. Por eso la movilización en las calles no puede parar, ni en las calles de Estados Unidos, ni en las calles de España, ni en las calles de América Latina. No puede parar la movilización. De estos días ha quedado uno de los eslogans que ha quedado, que se repite mucho en las manifestaciones, es: si Cuba está en la calle, nosotros también. Nosotros, que también somos Cuba, no podemos dejar de estar en las calles, no podemos dejar
de usar nuestra voz, no podemos dejar de movilizarnos, de actuar para que actúe la comunidad internacional. Dentro de la isla han tomado el mayor riesgo posible. Bueno, fuera de la isla tenemos la mayor responsabilidad y tenemos que seguirla ejerciendo y tenemos que seguir presionando, y por eso quiero anunciarles a todos, bueno, nos están escuchando desde la isla, pero también nos escucharán a través de Facebook, cubanos en todas partes del mundo, y este domingo estaremos en la ciudad de Miami participando en una marcha por la libertad de Cuba que saldrá de la Ermita de la Caridad justo a las 10 de la mañana y terminará en el Parque del Dominó, así se le conoce aquí, en la calle 8. Hay varios invitados para que hablen desde el Parque del Dominó, pero lo más importante es continuar movilizados, es participar en estas acciones, demostrar qué es lo que quieren los cubanos que hacen vida en los Estados Unidos, qué le piden al presidente de los Estados Unidos, qué le pedimos al mundo y cómo podemos mejor ayudar a que ese cambio de sistema que se coreaba en las calles cubanas en estos días se acerque y llegue más pronto. Así que estoy invitando a todos los que nos están viendo en este momento por redes sociales y que están en el sur de la Florida a vernos a las 10 de la mañana el domingo en la Ermita de la Caridad para seguir presionando, para seguir movilizados hasta que consigamos detonar, provocar ese proceso transitorio, esa transición a la democracia por la que los cubanos están arriesgando todo o han estado arriesgando todo en las calles cubanas. Las consecuencias de no actuar son demasiado graves para quedarnos con las manos cruzadas. Las consecuencias de no actuar son consecuencias como el decreto 35 y el decreto 42, que básicamente convierte en delincuentes a los que se expresan libremente en las redes sociales, ¿no? Que regula absolutamente toda la participación en las telecomunicaciones en nuestro país y que tiene el objetivo, escuchen esto, tiene el objetivo explícito de coadyuvar la utilización de los servicios de telecomunicaciones para que sean un instrumento en la defensa de la revolución, ¿no? Y por supuesto, pues defensa de la revolución significa en la mantención en el poder eternamente de la familia Castro y de este grupo de generales, ¿no? Los mismos a los que el pueblo cubano quiere fuera del poder. O sea, tiene el objetivo explícito de trabajar contra el cambio de sistema que el pueblo cubano masivamente está pidiendo en las calles. Es profundamente indignante la publicación de esta ley y solamente nos habla de la incapacidad de las personas que están en el poder en Cuba ahora mismo para escuchar al pueblo cubano y para abrirse al proceso que los cubanos están demandando al mayor precio posible, el precio de la vida misma, el precio de la libertad. Es fundamental la denuncia, pero es todavía más importante la acción. Señales y gestos como la publicación de este decreto solamente indican la tosudez, la soberbia del régimen cubano. Pero yo estoy convencida de que eso simplemente nos pone todavía más cerca del cambio, porque nos confirma que a través de la dictadura, a través de sus representantes, la Cuba próspera, la Cuba libre, la Cuba inclusiva, plural, donde es posible buscar la felicidad en la manera de cada cual estime conveniente, simplemente no es viable. En dictadura no es viable con los Castro en el poder. Y nos convence, ¿no?, de que lo que tenemos que hacer es seguir exigiendo el cambio de sistema, seguir exigiendo el fin
de la dictadura. Nos vamos a volver a encontrar la próxima semana para seguir reflexionando, pero también para seguir actuando por la libertad de todos los cubanos.